Hola, ¿conoces el momento exacto en que volverá Jesús a la tierra? Ni los ángeles lo saben, solo el Padre que está en los cielos. Por lo tanto, este es el exacto y preciso momento para que escuches este mensaje de Dios para tu vida. Tú que llevas tanto tiempo en la iglesia y tú que llevas poco y tú que de pronto no asistes a ninguna congregación, ven, date tiempo para acercarte con Dios, porque Jesús viene pronto. Esperémoslo juntos, aquí en Tiempo de Paz. Bienvenidos. Cuando triste estoy y me embarga el dolor, Dios es fiel y está junto a mí. Cuando fuerzas no tengo y mi alma está triste, Dios es fiel y está junto a mí. Las promesas escritas son verdad. Cada cosa imposible Dios la puede hacer. Siempre es fiel a mí. Nuestro Dios misericordia es de amor, pero en mi alma hay preguntas que me hacen dudar, mas Cristo es fiel a mí. Hay momentos que yo no quiero orar, soy pecador. Aún así, Dios es fiel a mí. Día a día, mi egoísmo se refleja en mi vivir, y aún así Dios es fiel a mí. Siempre puedo regresar a Él, pues sus brazos siempre abiertos esperan por mí. Siempre es fiel a mí. Nuestro Dios misericordia es de amor, pero en mi alma hay preguntas que
Hola amigos, una vez más bienvenido al programa Tiempo de Paz. Reflexiones en donde podemos encontrar verdades bíblicas atesoradas para tu vida en este momento. Pedimos la dirección a Dios a través de una oración para que al abrir la palabra, ésta pueda inspirar tu vida y quizás también la vida de alguien que también lo necesite. Así como estás, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, elevamos una oración a ti, suplicamos tu dirección, que la Biblia pueda ser una luz, esta lámpara que ilumina nuestro camino, que tu palabra pueda convencernos, que tu Espíritu Santo también pueda actuar en cada una de nuestras vidas. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a comenzar con una oración, no con la que acabamos de hacer, sino leyendo una oración que Jesús elevó junto con sus discípulos. Y esta oración consta de 3 partes. Jesús dividió una oración de 3 formas, y eso lo vamos a ver en estos capítulos. El día de hoy veremos la primera parte, la oración que Jesús eleva hacia el Padre. Allí, tu Biblia, quiero que puedas abrirla en el capítulo 17. El título sugerente en la gran mayoría de las Biblias es que Jesús ora por sus discípulos. Sin embargo, primeramente Jesús comenzó orando por sí mismo. La pregunta es, ¿era necesario que Jesús elevara oraciones? ¿Era necesario que Jesús pudiera establecer esta comunicación con su Padre? La respuesta es sí. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía también la necesidad de poder estar en contacto, en frecuente comunicación con su Padre. Y es por eso que en reiteradas ocasiones Jesús se apartaba a distintos lugares y se iba a los huertos, sobre todo al huerto de Getsemaní, y allí elevaba oraciones a su Padre. En reiteradas ocasiones los discípulos sorprendían a Jesús orando a su Padre. En otra ocasión también Jesús invitó a sus discípulos que pudiese orar juntos con ellos. La oración era el medio de comunicación entre el Padre y el Hijo. La oración era la clave en momentos cuando habían dificultades. La oración de Jesús era clave para poder completar el plan de salvación. Acompáñame a leer allí, en el capítulo 17 de Juan, el versículo 1 dice que estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Efectivamente, estaba por completarse este plan de salvación. Efectivamente, se estaba llevando a cabo este plan maravilloso, precioso, que se había ejecutado para salvación tuya y también mía. La hora había llegado. Y Padre, te pido que glorifiques a tu Hijo, para que también tu Hijo pueda glorificarte a ti. Esto se llevaba a cabo al completar el plan de salvación. La oración continúa de la siguiente manera: Tú me has dado potestad sobre toda carne. Jesús tenía autoridad en este mundo. Y esta, versículo 3, la vida eterna que tengo es que puedan conocerte a ti, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta oración Jesús entrelaza este plan de salvación, la necesidad imperiosa de que el Hijo de Dios, el regalo más preciado, el don más preciado, pudiese venir a este mundo, a entregar su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. Durante muchos años, el pueblo de Israel había estado inmerso en un sistema de sacrificios que simbolizaban esto que ocurriría en momentos seguidos. Ese plan de salvación se llevaba a cabo a través de un sistema de sacrificios para que los líderes religiosos y el pueblo en general pudiese entender la importancia
del derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Pero ahora vendría el sacrificio sustitutivo, el sacrificio mayor, el que habría de ser el Hijo de Dios. Este Jesucristo, este Mesías, por el cual muchos años le habían esperado, por el cual muchos profetas habían predicho de él, de su venida, y ahora se estaba cumpliendo. Este Mesías, que los discípulos también habían esperado seguramente con sus familias, que habían oído de él, pero que en sus corazones egoístas todavía albergaban la esperanza de que la historia pudiese tornarse de una manera distinta. Al escuchar que Jesús había venido a morir a la cruz del Calvario, los discípulos quedaron trastornados, turbados, con una tristeza en su corazón. Pero Jesús elevaba una oración para pedir que pudiese completarse la obra por la cual Él había venido a este mundo. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Esta oración Jesús la eleva primeramente por su persona. Orando, hablando como en el Padre, declarando que había venido con un propósito a esta tierra. Esta oración se centra en el sacrificio sustitutivo que Jesús tendría por cada uno de nosotros. Todo ese sistema de sacrificios, todo ese derramamiento de sangre, vendrían ahora a ser reemplazadas por el sacrificio mayor que Jesús haría en la cruz. Ahora, continúa diciendo Jesús, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esta declaración nos menciona la preexistencia de Jesús, la divinidad de Jesús, de que Él existía antes de que el mundo fuese formado, de que Él era divino, de que Él era el Hijo de Dios, y que Él existía y que había estado también partícipe dentro de la creación. Los discípulos, seguramente escuchando este mensaje, escuchando esta oración, comprendían ahora un poco a su manera las palabras que Jesús estaba declarando en ese momento. No habían dudas. Jesús había venido con un propósito a este mundo. El mismo propósito que se había entrelazado dentro del plan de salvación. Un propósito por el cual también los discípulos habían sido llamados. No era obra del azar, no era obra de la casualidad. Había un propósito también por cumplir en la vida de cada uno de los discípulos. Esta oración que Jesús eleva hacia el Padre, pidiendo que la gloria que Él había tenido antes pudiese tenerla nuevamente. Dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses que esto se cumplió cabalmente, que Jesús vino a este mundo de una manera muy humilde, muy sencilla. El libro de Filipenses y el capítulo 2, tú buscas allí en tu Biblia, te muestra lo que Pablo habló acerca de esta experiencia que la inspiración pudo revelarle. Filipenses capítulo 2 habla acerca de este siervo sufriente, pero que vino con un propósito a nuestro mundo. Jesús había venido de una manera muy sencilla. Había venido a obedecer. Se había transformado en un siervo y Él había sido obediente, como dice el texto de Filipenses 2, hasta la muerte y la muerte en la cruz. Pero todo esto tenía un solo propósito. Como hemos dicho anteriormente, no era obra de la casualidad. Jesús quería cumplir su obra en esta tierra. Y para eso había venido. Y para eso también había escogido a sus discípulos, para que ellos pudiesen comprender esta misión tan importante. Filipenses, el capítulo 2, Pablo exhorta a la iglesia que estaba en Filipos a que pudiesen tener el mismo sentir que había habido en Cristo Jesús, que había sido obediente a Dios al venir a este mundo, a entregar a su vida en sacrificio,
a través de la muerte en la cruz. Todo lo que tenía lo despojó. Toda esa gloria que tenía no la utilizó para poder sacar un provecho de algo. Muchas veces como seres humanos tratamos de sacar el provecho al mayor posible de las cosas. Muchas veces si vemos alguna oportunidad, alguna ventana abierta, tratamos de sacar provecho por sobre el resto de las personas. Ese no era el sentir de Jesús. Y Pablo le dice a la iglesia en Filipo: ustedes no tengan ese sentir egoísta del ser humano. Antes, experimenten el sentir de Jesús, que no aprovechó su condición siendo Dios, sino que se despojó a sí mismo y fue obediente a su Padre. ¿Cuál fue la recompensa? Todo esto lo hizo por amor por cada uno de nosotros. Y el Padre, dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está por sobre todo nombre, para que cada vez que tú, cuando te arrodilles, cada vez cuando tú tienes algún problema, alguna aflicción, cada vez cuando tú enfrentas una crisis y te arrodillas y oras a Dios, lo hagas en el nombre de Jesús. Versículo 10 de Filipenses capítulo 2 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra, toda lengua pueda confesar y decir que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Te acuerdas de la oración de Jesús? Padre, glorifícame ahora. He venido a cumplir la tarea a esta tierra. He venido a cumplir este plan de salvación que hemos trazado. Era necesario que pudiese entregar mi vida en sacrificio. La estoy cumpliendo. Se va a cumplir. Glorifícame ahora. Se cumplió y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Volvió a tener esa gloria que había tenido antes de la fundación del mundo. Y ahora, cada persona que se arrodilla, cada persona que dobla para poder orar, o donde quiera que tú estés, y elevas una oración, lo haces reconociendo que en el nombre de Jesús está la solución y la potestad para que se pueda cumplir esa petición que tú tienes. Jesús experimentó el poder de la oración. Era necesario que Jesús pudiese comunicarse con el Padre. Era necesario que Jesús pudiese entablar esta comunicación directa con su Padre. Y los discípulos que estaban allí, que eran testigos presenciales de esta oración, y vieron cómo Jesús había comenzado a dirigirse en conexión con su Padre. Los discípulos ahora entendían un poco más. Se les estaba descorriendo este velo. Estaban comprendiendo un poco más certeramente lo que Jesús estaba queriendo decirles. Vendrían momentos difíciles. Vendrían momentos para nada fáciles. Incluso para Jesús, los momentos eran de larga tensión, de mucho sufrimiento y un cuadro grave de estrés. Es por eso que la oración venía al auxilio de esa situación. ¿Te has visto enfrentado en una situación extrema de crisis, de estrés, en donde pareciera que no encuentras la solución a ese problema? Es posible que has intentado por todos los medios posibles encontrar la solución humana. Muchos personajes bíblicos lo hicieron de la misma manera. No te sientas triste. Así como yo, así como personajes bíblicos, así como todos nosotros, muchas veces hemos buscado primero solucionar el problema por nuestras propias manos antes de primero pedirle a Dios. El ejemplo de Moisés, Abraham, David, en reiteradas ocasiones trataron de colocar primero su conocimiento, su sabiduría para poder solucionar algún problema. Y la Biblia registra que en reiteradas ocasiones ellos se equivocaron. Pero Jesús dejaba una gran lección a sus discípulos. Él había dicho anteriormente: todo lo que pidierais en mi nombre, si creen en mí, les iba a ser dado. Todo lo que tú pidas
en el nombre de Jesús, creyendo en Él, te va a ser concedido. Dios está dispuesto a conceder hoy día ese pedido de oración que tú tienes. Dios está dispuesto a conceder la petición que alberga hoy día tu corazón. Solo si tú estás dispuesto a recibir verdaderamente a Jesús y aceptarle como tu Salvador. La oración es la llave para abrir fuentes, es la llave para abrir puertas. La oración es la solución a problemas que muchas veces te puedes encontrar. Jesús oró a su Padre y les mostró a sus discípulos que debían ellos también dirigir esta oración al Padre. Y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y ahora cada vez que tú inclinas tu rostro y elevas una oración a Dios, lo haces reconociendo y haciendo en el nombre de Jesús. En esta hora Dios te quiere extender una invitación para que tú, si estás pasando por un momento de crisis, si estás pasando por un momento de angustia, de dificultad, puedas elevar una oración al Padre. Y lo hagas reconociendo la gloria, la inmensidad de Jesús. Porque no hay ningún otro nombre dado en el cielo, en la tierra, no hay ninguna otra persona que pueda otorgarnos la seguridad de la intercesión ante el Padre que no fuera el Mesías, el Maestro Jesús. Quiero que en esta hora podamos elevar una oración a nuestro Dios, reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Y si te encuentras allí pasando algún problema o una dificultad, entrégalo en las manos de Dios. Y que esta oración pueda ser de bendición en la vida tuya y de los que te rodean. Vamos a orar. Querido Dios, elevamos una oración a ti. Si hay algún amigo o alguna amiga que está pasando por algún problema o necesidad, si hay alguien que está sufriendo en este momento, pedimos humildemente que en el nombre de Jesús quites toda dolencia, toda enfermedad, todo problema atribuido por las dificultades de este mundo y que en ti estas personas puedan encontrar la salvación y la solución al problema que enfrentan. Bendíceles y acompáñales. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos acercándonos al Señor, continuemos la senda del bien y alejémonos de la maldad, de la malicia y del engaño. Como dice el Salmo 119 en el versículo 133, guía mis pasos conforme a la promesa, no dejes que me domine la iniquidad. El Señor te cuidará siempre y te guiará. Y esperamos que hayas aprendido de Dios mucho más en este capítulo de Tiempo de Paz. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir estudiando la palabra de Dios. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.